Vale, pues entonces hoy, bueno, más o menos hemos acabado los modelos básicos y las herramientas computacionales generales y bueno, yo creo que nos quedan ya dos sesiones. Entonces, entre hoy y la siguiente, la siguiente te va a tocar a ti. Entre hoy y la siguiente lo que vamos a hacer es aplicar esto a unos cuantos modelos que son importantes en aprendizaje automático, pero vamos a intentar ver la perspectiva bayesiana de ellos, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver dos. Lo primero van a ser redes neuronales y aprendizaje profundo desde una perspectiva bayesiana, y la segunda parte será sobre redes bayesianas. Bueno, eso es intrínsecamente es bayesiano, o sea que no hay mucho que decir. Vale, entonces lo primero, empezamos con las redes neuronales y bueno, en el otro que hicimos de introducción pues hay material bastante extenso, pero ha sido básicamente desde la perspectiva de máxima verosimilitud. Entonces hoy vamos a hacer vamos a hacer una breve revisión, pero luego nos vamos a centrar en la parte de tipo bayesiano y usaré esas dos referencias. Entonces la idea, ya como motivación, es digamos que el furor que hay ahora mismo en todas las semanas, los últimos 2 o 3 meses han sido pues un poco, se nos llevan con la lengua afuera de todas las novedades que hay. Pero la idea es que básicamente esta clase de modelos que vamos a ver hoy es la motivación de por qué hay interés por esto. Y el caso es que hay pues un montón de cuestiones de investigación, computación y aplicaciones nuevas. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy en la jerga de Machine Learning se llama Probabilistic Machine Learning, y es de estos recopilaciones que hacen de cuando en cuando de los temas principales y nubes de palabras y tal. Pues esta es una de las más sexys ahora mismo. Digamos que es una vez que la gente ha aprendido a hacer predicciones puntuales, ¿no? Pues lo que intentan es añadir incertidumbre a esas predicciones para pues mejorar en ingeniería y en ciencia, ¿vale? Bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer es discutir cómo podemos hacer análisis bayesiano uso esta razón, ¿no? ¿Cómo podemos hacer primero análisis bayesiano de estos modelos que serían no profundos, serían los iniciales, ¿vale? Y luego ver cuando pasamos a modelos profundos, esos análisis que hemos hecho, dónde fallan o cuáles son los límites de esos análisis que hemos hecho. Y bueno, pues para intentar explicar después pues las ideas que se intentan perseguir. Pero digamos que el análisis de esto hay unas cuantas soluciones, pero yo creo que, o al menos en mi opinión, pues no hay una solución satisfactoria para este problema. Entonces es un tema de por sí interesante en investigación. Vale, entonces, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que ganamos haciendo análisis bayesiano? Lo primero es que se pueden dar incertidumbres, se incorporan incertidumbres a las predicciones. Es decir, que no decimos cosas del estilo: la inflación el año que viene en España va a ser del 3%, sino que vamos a decir que con una probabilidad alta, probabilidad pues, por ejemplo 0,9, pues va a estar entre 2 y 4, y eso es muy útil, muy útil para tomar decisiones. Entonces, como digo, se mejora la toma de decisiones si se dispone de métodos para, digamos, que cuantifican la incertidumbre que hay en las predicciones, pues teniendo en cuenta y nos permite tener en cuenta cuestiones como la posible aversión al riesgo del decisor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, otras cosas que también son importantes, interesantes, es que, una de las críticas que se hace es que estos modelos son muy caja negra, y se puede conseguir algo de explicabilidad e interpretabilidad a partir de contrastes de hipótesis que se pueden hacer.
sobre los parámetros, etcétera, etcétera. Luego una cuarta es que puede ayudar a selección de arquitecturas. Es un tema recurrente, básicamente es un tema muy ingenieril de la selección de arquitecturas. En el sentido de que, bueno, pues probamos si hay 6 capas o 18 capas o 34 capas. Cuando, bueno, vemos una arquitectura como la que mencionaremos al final, como VGG 19 o algo así, pues esa arquitectura realmente lleva detrás un trabajo de un montón de tiempo, de gente que ha estado probando, pues pongo estas capas o pongo estos nodos, ¿vale? Lleva mucho trabajo. Entonces puede ayudar a la selección de arquitectura. Esto lo voy a ilustrar en ejemplos muy pequeñitos, ¿vale? Y luego pues permite incorporar información a priori. Y bueno, uno de los temas de debate que hay es, bueno, si tiene mucho sentido hablar de, o qué tipo de distribuciones a priori son relevantes. En realidad, pues, en otros problemas más pequeños se puede aprovechar la información a priori de expertos. Aquí, bueno, pues en estos problemas tan grandes, pues no tiene demasiado sentido. Lo único que podemos intentar incorporar es cierta información estructural sobre la suavidad o algo así, ¿vale? También hay que decir que, de hecho, bueno, esto es en algunas, vamos a hablar fundamentalmente de arquitecturas generales, pero es importante hacer la mención de que si adoptamos, no sé, una arquitectura, una red convolutiva, por ejemplo, que se emplea en visión, pues realmente ahí lo que estamos haciendo es poniendo una información a priori muy fuerte de cómo es la arquitectura, porque estamos diciendo que algunos de los arcos pues tienen peso cero, por ejemplo, ¿vale? O sea que es bastante importante la información. O sea, desde luego en ese caso se está poniendo información a priori. Es decir, información a priori, además ahí tiene sentido porque proviene del dominio del campo de visión en biología. Vale, entonces vamos a hacer un recordatorio de esos son los objetos con los que vamos a empezar, un recordatorio de lo que se hace en el modelo clásico, en la aproximación clásica, porque nos va a permitir motivar después lo que vamos a hacer desde una perspectiva bayesiana. Vale, entonces, la clase de modelos que consideramos que vamos a empezar considerando está ahí expresada. Vale, entonces hay, bueno, pues hay unas cuantas variables de entrada, inputs, ¿vale? Y hay unas cuantas salidas, ¿vale? Queremos relacionar las salidas con las entradas y lo hacemos poniendo pues una capa intermedia, que en este caso tiene 4 nodos ocultos, ¿vale? Y la relación está expresada aquí, ¿vale? Entonces vemos que la respuesta es una suma ponderada, ¿vale? Y básicamente lo que hacen las X entran en los... si nos vamos fijando en la parte de la derecha, las X entran en los nodos ocultos, se ponderan con unos parámetros gamma, ¿vale? Y salen transformados mediante una transformación lineal, ¿vale? Que en este ejemplo inicial, pues ponemos, digamos, el caso clásico. Este ratón está un poco... Bueno, el caso clásico es que es una función logística, como está ahí, ¿vale? Y bueno, pues es un modelo... Bueno, y luego después lo que se hace es una combinación lineal de esas salidas, ¿vale? Y lo que añadimos es un ruido normal, ¿vale? Estamos refiriendo, por tanto, a un modelo de regresión no lineal, ¿vale? Igual que hicimos, pues no sé, pensad que esto podrían ser transformaciones, una regresión polinómica, estos serían polinomios, ¿vale? Pues en lugar de polinomios estamos poniendo esta transformación no lineal. Perdona, el ruido ese, ¿por qué se lo añades al final? Quiero decir, hay, por ejemplo, en esa red de I sería un vector con 2. Sí, serían un par de variables, sí. ¿Y por qué le añades ruido a eso? Porque es un término de error, es un modelo, ¿vale? ¿Pero quieres que tu respuesta tenga un término de error? No, lo que quiero decir es que estoy construyendo un modelo, todos los modelos son mentira, ¿vale? Hay modelos que son más útiles, ¿vale?
Y la aproximación que, o sea, el error, es decir, admito que cometo un error al intentar predecir las respuestas mediante una combinación de las variables de entrada. De modo que la I sería el resultado correcto, por así decirlo. Exactamente. Y el sumatorio la predicción. Esta es la predicción y cometo ese error. ¿Vale? Y ahí es como un modelo de regresión estándar, lo único que es no lineal. Y ahí que sería entrenable. Aquí lo que queremos aprender, típicamente lo que queremos aprender son los betas, ¿vale? Queremos aprender los gamas y queremos aprender sobre la varianza asigmática. Queremos aprender todo sobre todo. Y sacando ese error no puedes predecir la incertidumbre. ¿O es mucho... Sí, o sea, ahora vamos a ver, o sea, vamos a predecir con la distribución predictiva, ¿vale? De acuerdo. Y en parte requerimos dar información sobre esa, ¿vale? O sea, vamos a sacar una distribución sobre dados los datos, vamos a sacar una distribución sobre los betas, los gamas y sigma, ¿vale? Entonces estamos, como dices, sacando el sigma, ¿vale? Y eso lo vamos a usar para hacer. ¿Vale? O sea que es exactamente un modelo de regresión, pero es no lineal, ¿vale? Pero la observación clave para hacer los cálculos que vamos a hacer es que el modelo es lineal en las beta, ¿vale? Y es no lineal en las gamma, ¿vale? De forma que eso pues, nos va a permitir hacer pues unas cuantas cosas. Vale, entonces, bueno, esta es la motivación bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque cualquier función continua en bueno, como esto hay varios resultados, pero se puede aproximar. O sea, estas funciones serían aproximadores universales y bueno, pues ese es el interés de estos objetos. Vale, la aproximación típica estándar es utilizar entrenamiento con regularización, que es minimizar los errores cuadráticos, ¿vale? Errores cuadrados. Y bueno, típicamente se añade un regularizador en la jerga de computación. El regularizador que está abajo se llama, bueno, de caída de los pesos, ¿vale? En estadística se llama regresión Ridge, ¿vale? Vale, y bueno, entonces, este entrenamiento, este aprendizaje, esta optimización se hace mediante descenso del gradiente, y entonces lo que, digamos que uno de los avances en esto, hace ya unos cuantos años, es que, bueno, para el gradiente necesitamos calcular para el descenso del gradiente, obviamente necesitamos calcular el gradiente y se hace por la fórmula de propagación hacia atrás. Entonces se tiene una forma relativamente eficiente de estimar el gradiente, ¿vale? Dos cosas Sí. anterior. ¿Aquí? Sí, primero, ¿dónde está el Ridge en eso? Este término, el término de abajo, el H beta gamma, que es la suma de los cuadrados con sus ponderaciones, ese es el término que se añade en regresión Ridge, lo que se llama regresión Ridge. ¿Pero dónde está por qué se llama así? Regresión riscal. ¿Por qué se llama así? Pues la verdad es que no te sé decir, ¿vale? Y la otra cosa es, en las gamas de repente han aparecido parámetros o dosis subíndices. Sí, vale, sí, porque cada uno de los, o sea, arriba son gamma J, pero eso es un vector, ¿vale? La dimensión del X, de la entrada, las XY es la observación iésima, pero es un vector de observaciones de entrada, ¿vale? Si recordamos, pues las X, aquí está el ratón, ¿vale? Son unas cuantas, ¿vale? Pues, ya lo veo. ¿vale? Entonces, estamos expresando o sea, aquí está expresado como producto escalar, ¿vale? Pues está bien, ¿vale? Bien. Y bueno, entonces ahí está expresado cómo se calcula de forma recursiva, o sea, se hace una pasada hacia adelante, se calcula el término de error y, digamos, en la pasada hacia adelante se van acumulando unas cantidades que al volver hacia atrás pues se conocen, ¿vale? Entonces, bien conocido. Vale, entonces vamos a explicar
el análisis bayesiano de estos objetos, ¿vale? Entonces, ahí simplemente hemos puesto el modelo de antes, ¿vale? Exactamente lo mismo de antes. Y bueno, pues para hacer bueno, pues es análisis bayesiano de redes no profundas o redes superficiales con arquitectura fija. Para hacer lo de antes, podemos añadir, o sea, vamos a añadir distribuciones a priori, ¿vale? Información. O sea, tenemos que poner información en principio sobre los beta, ¿vale? Y sobre los gamma. Y lo que vamos a bueno, y sobre sigma cuadrado, ¿vale? Entonces ponemos estas, digamos que serían bueno, pues selecciones estándar en modelos jerárquicos, ¿vale? Y me gustaría incidir en que aquí en este modelo al menos tiene, en esta parte al menos tiene cierta interpretabilidad o explicabilidad. Pues por ejemplo, los betas, bueno, aquí nos dan una idea de localización, ¿vale? En principio podríamos decir algo del estilo, vale, pues no sabemos si van a ser positivos o negativos y entonces podemos poner una media de partida cero, ¿vale? Y para los gamas algo parecido, lo único que los gamas lo que nos dan es información sobre la suavidad de la función. ¿Vale? Entonces hay cierta interpretabilidad. Y luego veis que, bueno, hay este ratón es difícil de controlar en esta posición. Lo que hemos completado es bueno, una hiper a priori sobre mu sub beta, sobre mu sub gamma, ¿vale? Y lo que hemos puesto ahí son selecciones estándar en modelos jerárquicos, ¿vale? Digamos, estas selecciones estándar en, por ejemplo, modelos jerárquicos lineales, ¿vale? Vale, entonces... entonces aquí es importante la siguiente observación, es que si vamos a olvidarnos por un momento de las a priori, ¿vale? Si fijamos los gamas, perdón, ¿vale? Por un momento vamos a fijar que fijamos los gamas, ¿vale? Que aparecen por aquí. O sea, imaginad que conociésemos los gamas. ¿Vale? Pues lo que tendríamos es un modelo lineal normal, ¿vale? Entonces, hacer inferencias sobre los betas, que es uno de los objetos que nos interesa, y sobre sigma, ¿vale? Que es el otro objeto que nos interesa, sería estándar. ¿Vale? Esta observación es muy importante porque lo que vamos a hacer dentro de un rato es, para hacer un muestreador de Gibbs, por ejemplo, intentamos ver cuál es la distribución de beta dados los otros parámetros, de gamma dados los otros parámetros y de sigma dados los otros parámetros. Bueno, pues el de beta y sigma va a ser muy fácil de obtener porque es un modelo lineal, normal. Bueno, lo vimos en el primer bloque de slides, lo vimos, ¿vale? Y sin embargo, bueno, si fijamos, por ejemplo, beta, el sacar la inferencia sobre las gammas no es fácil, es un modelo no lineal y recuerda al modelo de regresión logística. Y vimos ya hemos tenido dos contactos con ese modelo y bueno, hicimos primero una aproximación numérica y después tuvimos que hacer un Metropolis Hastings para hacerlo, ¿vale? Pero lo interesante es que ya con esto ya hemos dado los pasos que necesitamos para implementar un MCMC aquí, ¿vale? Vale, pues entonces, esa es la observación. Y ahora, en relación con lo que preguntó Pablo, los objetos que nos interesan primero es sacar indirectamente, bueno, desde una perspectiva, digamos, más ingenieril, ¿vale? Bueno, no sé si hay algún biólogo en la audiencia, pero bueno, si fuésemos biólogos, médicos, etcétera, pues, o también desde una perspectiva de explicación o de interpretación, nos puede interesar la distribución a posteriori, que tiene expresión como esta.
beta son el conjunto de pesos lineales, gamma son los parámetros logísticos y las U serían los hiperparámetros en este caso, ¿vale? Pero realmente, bueno, más como un ingeniero, lo que nos interesa es la distribución predictiva. Y aquí esto es clave, ¿vale? Esta es una cuestión clave, es que no vamos a dar una predicción puntual, ¿vale? También la podemos dar si queremos, pero lo que nos interesa me interesa incidir es que la predicción que damos es una distribución, es a través de la distribución predictiva. ¿Y por qué decíamos antes que indirectamente nos interesa? Porque la predicción, perdón, la distribución a posteriori aparece en la predicción, en la distribución predictiva, ¿vale? Este cálculo ya lo hicimos en las primeras, en las slides 1 las hicimos unas cuantas veces, pero y bueno, por eso insistimos un poco y fuimos un poco pesados en este. Entonces esos son los objetos de interés. Y como objeto intermedio de interés, fijaros que aquí nos aparece... vale. Aquí nos aparece la verosimilitud, pues necesitamos calcular la verosimilitud para... Y acordaos como siempre que el denominador es muy costoso o muy difícil de calcular. Aquí Jesús me va a decir que me faltan varias integrales, ¿vale? Porque hay varios, pero bueno, me adelanto a lo que me iba a decir, ¿vale? Entonces digo, objetos de interés, nos falta la verosimilitud. Y aquí interesante es que la verosimilitud, en este modelo más sencillo, con un poco de esfuerzo, se puede sacar, ¿vale? Y más aún, podemos quitarnos una serie de parámetros para hacer un poco más eficiente luego el muestreador de Gibbs. O sea que con un poco de cálculos podemos sacar que la verosimilitud marginalizada, ¿vale? Pues tiene es computable, es relativamente fácil de computar, ¿vale? Vale, pues entonces ya tenemos todos los ingredientes para montar aquí un MC con arquitectura fija. Y básicamente lo que estamos diciendo es, habíamos dicho, si fijábamos los gammas, aquí no solo hemos fijado los gammas, sino que también estamos fijando los hiperparámetros, pues teníamos, si os acordáis, habíamos dicho que teníamos un modelo normal, modelo lineal estándar, normal. Pues nada, esto es bastante fácil de ver, es que muestrear una beta es de una multivariante normal, ¿vale? Habíamos dicho también, fijado el gamma, los gammas, y aquí además estamos fijando el beta, ¿vale? O sea que es más fácil aún, pues teníamos un modelo normal y por tanto los hiperparámetros que están aquí, ahí, este ratón, bueno, están en el comando 9, ¿vale? Están en la línea 9, pues lo podemos mostrar como en el modelo normal y entonces es fácil de hacer y es muy eficiente de hacer. El único paso que es complicado en este caso es los gammas, que habíamos dicho que era un poco más complicado y si os acordáis, habíamos dicho cuando no éramos capaces, en las versiones básicas de MCMC, cuando no éramos capaces de sacar las condicionadas marginales, pues lo que hacíamos eran pasos de metrópolis, ¿vale? Era la forma. Y esto es lo que hacemos. Y hemos visto que sacar lo que necesitamos para el paso de metrópolis, que era la verosimilitud, pues es fácilmente calculable, ¿vale? Bueno, es calculable, ¿vale? Entonces lo que tenemos es un algoritmo que lo que hace es, mientras no se dé la convergencia, muestreamos de las betas, que es fácil de hacer, de las condiciones de beta. Desde J igual 1 hasta M muestreamos de hacemos pasos metrópolis para los gammas, los parámetros gammas y finalmente hacemos un muestreo de y así repetimos, ¿vale? Bien, entonces, bueno, esto funciona y así cosas que se pueden sacar. Aquí está de un ejemplo, bueno, habíamos dicho, damos la distribución, pero si queremos hacer una predicción puntual, como sería, pues lo que hacemos es la esperanza de la distribución predictiva, que es, y a partir de K muestras, de la a posteriori,
a partir de K muestras de la a posteriori, si consigo a partir de K muestras de la a posteriori, bueno, pues sacamos la distribución predictiva. Entonces, en este ejemplo sencillo, que es un problema de astronomía, ¿vale? Los puntos son los datos y la curva que sale ahí es la esperanza predictiva. Pero como digo, lo importante de esto es que aparte de, pues podemos dar una idea de la incertidumbre. Y está reflejada en la parte de la derecha, ¿vale? Esta es la esperanza predictiva y bueno, todos estos son aquí lo hemos expresado, aquí está expresado como bueno, para cada uno de los tetas que se han muestreado, pues la correspondiente curva predictiva. Y bueno, pues esto nos da una idea, o sea, veis que hay como un haz de curvas predictivas, bueno, pues eso nos da una idea de la incertidumbre, ¿vale? Que se puede cuantificar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego a la derecha, en la imagen de la derecha está otra idea de, digamos, de la utilidad de esto, que es que nos da, ahí están expresadas las distribuciones a posteriori de dos de los parámetros. Entonces esto puede dar ciertas ideas de interpretabilidad, que eso es otro de los problemas, ¿vale? En particular, bueno, pues aquí nos dice que claramente que hay, bueno, que el B, por ejemplo, el B, ahí, coño, aquí, vale. Bueno, pues es distinto de cero, ese parámetro ese peso es relevante, pero además nos indica una probable composición en forma de mixtura, ¿vale? Pues hay una montañita, pues más o menos en la zona de 50, en menos 50, hay otra en las de 50, y luego hay una montañita en 300, ¿vale? Ahora veremos, esto es un problema por la arquitectura que se ha escogido, ahora discutiremos, ¿vale? Y luego lo mismo en el gamma, pues también hay como dos montañas, hay como dos componentes, ¿vale? Vale. Y entonces, esto que decía antes es estas, digamos, mixturas que aparecen a posteriori, pues lo que reflejan es un problema que hay importante aquí, que es la selección de la arquitectura. Aquí, en este ejemplo concreto, la selección de la arquitectura es relativamente sencillo, es cuántos nodos ponemos en la capa oculta. ¿Ponemos 3, ponemos 5, ponemos 7? ¿Vale? Entonces aquí hemos reflejado la distribución a posteriori de los CJs en función de si ponemos 2 o 3, abajo es con 2 y arriba es con 3. Si ponemos 3 nodos ocultos o 2 nodos ocultos. Y vemos que abajo, digamos, es como si dijésemos, hemos clavado, es más limpia la figura de abajo, abajo hay como una multiplicación. Si os fijáis, bueno, pues aparecen 3, hay 2 que se parecen, digamos, hay como 2 picos que se parecen a los de abajo, pero aparece una tercera, el tercer nodo que se corresponde al tercer nodo, que es una mezcla de los dos. Veis que tiene vale, el tercero tiene un pico en 0, pero otros 2 picos que están cerca de los otros, ¿vale? Porque es una mezcla. Y entonces el problema que está aquí, que ya discutimos, aquí es un problema fuertemente multimodal, por varias razones. Bueno, primero porque es un algoritmo no lineal, etcétera. O sea, es un modelo no lineal y entonces eso puede conducir, hay una multimodalidad inherente, ¿vale? Pero también es que digamos que podríamos renombrar los nodos y eso hay una simetría y un problema de identificabilidad que lleva a ese tipo de mixturas. Eso se puede corregir poniendo ciertas restricciones sobre los parámetros, pero bueno, eso es un problema que he añadido a este, ¿vale? Y vale, entonces esto nos lleva al problema de pensar en la selección de la arquitectura, que es un problema de selección de modelos. Vale, entonces lo interesante es que podemos, o sea, como digamos cosa buena de esta aproximación
es que podemos incluir de forma coherente o realizar de forma coherente la selección de la arquitectura en estos modelos sencillos, ¿vale? En estas redes neuronales sencillas. Y ahí está expuesto el modelo que podríamos utilizar para hacer selección de arquitecturas, ¿vale? Sería una red neuronal con arquitectura variable. Entonces, si nos fijamos un momento, las variables estas de J que aparecen aquí, o sea, se parece, recuerda bastante, las cosas que hemos hecho es bueno, no consigo controlar el ratón, pero si os fijáis, arriba en la primera ecuación aparecen unas DJs, unas variables que son indicadores, ¿vale? Esas variables valen 0 o 1. Entonces, son 0. O sea, imaginad que lo que tenemos es M estrella, hasta M estrella nodos ocultos, ¿vale? Entonces, si todos fuesen 1, tendríamos una red neuronal con M estrella nodos ocultos. Si todos fuesen 0, el término no lineal desaparece y lo que tendríamos es un modelo lineal. ¿Vale? Entonces, con esa arquitectura variable podemos movernos desde un modelo lineal hasta un modelo con un nodo, pasando por un modelo con un nodo oculto, hasta un modelo con M estrella nodos ocultos. ¿Vale? Entonces, la idea es que lo que tenemos es que completar el modelo con un modelo digamos, un modelo sobre los indicadores, ¿vale? Entonces la idea, lo que hemos incluido ahí es un modelo que lo que promueve es lo que promovería serían redes neuronales lo más sencillas posibles, ¿vale? Lo que hemos puesto es un modelo geométrico, ¿vale? Una distribución geométrica esencialmente, ¿vale? Hay que truncarla, pero esencialmente es así. Y la idea es que favorecemos arquitecturas lo más sencillas posibles. Y luego ya se completa con... Vale, entonces, este es un algoritmo, perdón, es un modelo como el anterior, pero es bastante más complejo. Y era lo que comentamos hace como 2 o 3 sesiones. Es una arquitectura de dimensión variable. ¿Vale? Pues si tengo 3 nodos ocultos, tengo 3 betas y 3 vectores gamas, ¿vale? Pero si tengo 4, pues tengo 4 vectores y entonces la dimensión va cambiando, ¿vale? Lo asimilamos a que los betas sean 0 o no, ¿vale? También. Vale, entonces eso hace que tengamos que usar un algoritmo de paso reversible. Básicamente lo que quiere decir es que en una iteración fijada la dimensión nos vale el algoritmo de antes, pero en un momento dado vamos a tener que sortear si pasamos a la siguiente, o sea, si estamos en dimensión 3, si pasamos a dimensión 4 o pasamos a dimensión 2. O nos quedamos en la dimensión 3. ¿Vale? Entonces lo hace un poco... bueno, esta es una idea pues, ya bastante estándar, ¿vale? Y ahí está escrito cómo sería el algoritmo. Básicamente, o sea, el paso 1, 3 y 4 es como los pasos de antes, porque está condicionado a la arquitectura, ¿vale? Y lo único que hay que hacer es un sorteo. El paso 2 es diferente porque ahí es cuando decidimos si cambiamos, o sea, si estamos en dimensión 3, si pasamos a dimensión 4 o pasamos a dimensión 2 o nos quedamos en dimensión 3, ¿vale? Bueno, no tiene más historia. Y lo que sí es importante es el histogramilla de debajo, que nos muestra el tipo de respuestas que damos. Es decir, que somos capaces de decir, ahí está reflejando en el problema en el mismo problema, bueno, en un problema, que no recuerdo ahora mismo cuál, pero lo que nos dice es, como resultado final, ¿vale? Nos dice cuál es la probabilidad de las distintas arquitecturas. ¿Vale? Entonces, en particular ahí destaca que es bastante probable que la arquitectura adecuada en ese problema tenga 3 nodos ocultos y hay cierta probabilidad de que tenga 4 y las otras arquitecturas son... Y eso nos ayuda digamos que es un problema fundamental que es como si dijésemos, es muy ingenieril, pero con esto tenemos una respuesta, una forma coherente de seleccionar la arquitectura, ¿vale?
pero insisto, estos son problemas no profundos. Perdona, Sí. ¿los índices negativos qué quieren decir? Negativo. Bueno, sí, perdón. Sí, esto quiere decir, bueno, es la notación que se usa habitualmente en el primer caso, ¿vale? Quiere decir que muestreamos de gamma JK, de ese parámetro, condicionado a todos los gammas, o sea, todos los gammas salvo el JK, ¿vale? O sea, de toda la ristra me quito el que quiero muestrear, porque esos los fijo, ¿vale? Es notación habitual en este. Vale, perdón por la... Y luego la otra pregunta era, ¿has cogido una función sigmoide concreta? Sí, vale, vale. Eso lo explicamos, eso es, digamos, parte de la historia global de redes neuronales. Hemos cogido la sigmoidal o la otra posible sería típica digamos, en esos tiempos era la tangente hiperbólica, porque digamos que esto era en aquellos años cuando diseñamos estos algoritmos, eran las funciones de activación. Pero ahora se utilizan ReLUX y otras más, ¿vale? No funciona igual con ReLUX. Funciona igual, pero el teorema ese de Zibenko que dijimos de aproximación no vale. ¿Vale? El teorema de Zibenko requiere, o sea, funciones que tengan aspecto sigmoidal, ¿vale? Pero no hay otro teorema. Nada. Pero hay unos teoremas, lo que pasa es que esos funcionan a lo largo, digamos, en profundidad. ¿Vale? Eso está descrito en los materiales que puse antes, está descrito. ¿Vale? Vale, y luego, igual que esto, pues con el mismo, entre comillas, por el mismo precio, se pueden hacer otros modelos interesantes de autorregresiones no lineales para series temporales. Pensad, por ejemplo, que esto que está todos los días sale bueno, todos los días no, pero hace 2 semanas todos los días salía ChatGPT y todas estas cosas, pues eso básicamente son modelos de autorregresión no lineal. ¿Vale? Modelos de regresión semiparamétrica, que básicamente quiere decir que es un modelo de regresión pero con infinitos parámetros, por procesos gaussianos, pues se relacionan con todo esto. ¿Vale? Vale. Y luego, pues algo después, y eso marcó un cambio también significativo, pues hicieron, pues, Razornil introdujo el Hamilton Monte Carlo porque quería hacer redes neuronales, y ahí está descrito lo que sería el Hamilton Monte Carlo para bueno, la verdad es que es genérico. Bueno, está expresado, lo que está expresado es la función U de arriba, que es la función potencial. Además de, bueno, como comentario interesante, además del el término que sería el habitual, bueno, se incluyen estos otros 2 términos que proceden de la a priori. Acordaos que eso es menos la log a priori, bueno, pues eso procede de poner distribuciones a priori gaussianas de media cero, por cierto. Vale, igual que antes. Vale, y bueno, eso se tendría la expresión habitual o sea, una vez que hemos formulado la función potencial, eso ya es un estándar, digamos. Bueno, no hay mucho nuevo que decir o mucho que innovar ahí. Vale, entonces ahora, esta historia, todo eso funciona fenomenal con las ventajas que he dicho, pero ahora vamos a dar el salto de superficial a profundo, que es el esquema que estamos ahí describiendo. Entonces, si volvemos a las dos, vale, bueno, y bueno, con eso incluye pues todas las arquitecturas que hemos dicho de convolutivas, recurrentes, autoencoders, etcétera, 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 ¿vale? Todo, ¿vale? Vale, entonces, con las herramientas que he dicho que habíamos dicho hasta ahora, que eran básicamente esas dos, un algoritmo
híbrido en el sentido de Metrópolis, o sea, de Gibbs Metrópolis, que está arriba a la izquierda, y un algoritmo hamiltoniano, que es el que está a la derecha. Entonces, si ahora nos vamos si pensásemos en aplicar esto en problemas, en arquitecturas profundas con muchos datos, además, pues lo tendríamos un poquito crudo, ¿vale? Tenemos cosas, pues, por ejemplo, a ver si consigo controlar el... Vale, tendríamos cosas aquí, por ejemplo, tenemos que calcular la verosimilitud y eso en cada paso, ¿vale? En cada paso Metrópolis, ¿vale? Y eso está un poco fastidiado porque el DS puede ser una ristra enorme de datos que ni siquiera cabe en memoria, ¿vale? O sea que tenemos ese problema. Y además los gammas, los betas, etcétera, son de bastante alta dimensión, entonces pues varios de estos bucles pues se hacen eternos. Vale. Y si por contra vamos al Hamilton, al Monte Carlo hamiltoniano, que está en la parte de la derecha de abajo, y bueno, pues si volvemos otra vez, nos fijamos, consigo, bueno, abajo en la instrucción 4, ¿vale? En la instrucción 4 de la parte de la derecha, bueno, pues está la expresión exp del hamiltoniano que nos hace pasar por la log verosimilitud. La log verosimilitud, que incluye la log verosimilitud es una suma muy larga, y entonces eso pues ni siquiera caben en memoria los datos, etcétera. Los Qs y los tetas son, tetas de muy alta dimensión. Q es de la misma dimensión que teta y por tanto, o sea que lo tenemos también bastante crudo con eso, ¿vale? Entonces, como soluciones están, bueno, en el caso de máxima verosimilitud, pues ya vimos que pasamos del descenso del gradiente al descenso del gradiente estocástico, ¿vale? Y las soluciones que ya vimos el otro día en el caso que vimos de forma general, en los casos que vimos, pues pasábamos de MCMC a Bayes variacional, y como soluciones, digamos, automáticas, bueno, pues sería ADVI, ¿vale? Podemos pasar a SGMC, ¿vale? El gradiente MCMC con gradiente estocástico, que no hay una solución, digamos, automática por el momento, y que además, bueno, pues puede tardar muchísimo, ¿vale? E híbridos, y como vimos el otro día con el sampler de inferencia variacional, ¿vale? Vale, entonces como ejemplo, bueno, ya hemos visto ejemplos de varios, pero bueno, este sería el ejemplo de el sampler de inferencia variacional. Básicamente lo que hace es, si os acordáis, el algoritmo de inferencia variacional que optimizaba, pues lo que hacemos es, en cada iteración, hay como una primera fase en la parte de optimización, ¿vale? Que es el bucle de mientras no converja. Pues lo que vamos haciendo es optimizando la cota inferior de la evidencia, ¿vale? Pero no lo hacemos igual que... Lo que hacemos es movemos unos cuantos parámetros, o sea, los vamos refinando a través de un MCMC, ¿vale? Y entonces, cuando hemos detectado convergencia, no paramos ahí, sino que a partir de ahí volvemos a lanzar un MCMC, ¿vale? De forma que combinamos Bayes variacional con MCMC, y eso funciona bien. Aquí hay un ejemplo bastante interesante con un ejemplo de la capacidad que tiene esto, ¿vale? Bueno, en un problema de reconocimiento de imágenes con una arquitectura bastante grande, ¿vale? Ahí está o sea, aquí, como si dijéramos, decimos que somos capaces de hacer inferencia bayesiana en esta arquitectura, que es una arquitectura bueno, que está aquí en la parte de izquierda, con 19 capas, ¿vale? Es un estándar, como si dijésemos, en visión, ¿vale? Y bueno, pues la idea es que con esos algoritmos somos capaces de hacer inferencia bayesiana o inferencia y predicción bayesiana
con esos algoritmos. Entonces, así como bueno, el conjunto de datos en el que se prueban imágenes son estas, que son un estándar, son 60.000 imágenes en color y están etiquetadas con 10 tipos de objetos, ¿vale? Son imágenes de tamaño 32 por 32, ¿vale? Vale, esto es conveniente destacarlo, que no son demasiado precisas, porque, bueno, si no se atascarían, o sea, aquí ya se sufre bastante. Con imágenes de mayor precisión, pues no podríamos hacer, ¿vale? Pero incluso con esas imágenes de no demasiado precisas, veis que están como bastante pixeladas, etcétera, vale, pues funciona razonablemente bien. Aquí está descrito bueno, la comparativa con un modelo lineal, ¿vale? O sea, el objetivo es, le pasamos una imagen de estas y, bueno, pues tiene que decir si corresponde a un avión, a un coche o a una de esas 10 clases. Vale, entonces aquí estamos comparando a la derecha, en la parte de la derecha están los resultados en test, en la parte de test, pues con un modelo lineal se alcanza solo un 38% de precisión, con la que había preguntado Jesús, con una arquitectura con 3 capas, digamos una arquitectura no muy profunda de 3 capas, 200 nodos y funcione en ReLU, pues se alcanza un 50% y con esta arquitectura tan grande pues alcanzamos el 93%, que está bastante bien, ¿vale? Para ser unas imágenes pues un poco vastas, ¿vale? Entonces esto nos da una idea de que podemos hacer inferencia bayesiana con arquitecturas bastante y con esos algoritmos, ¿vale? Código para esto, pues bueno, estos son ya recortes de lo que dijimos el otro día. Si necesitamos código para esto, pues hay código ahí o sea, si queremos hacer solo SGMC, intentamos y funciona, pues bien. O sea, es decir, funciona, o sea, va a funcionar, pero si no tarda demasiado para la aplicación que nos interesa, pues ahí tenéis esas posibilidades. Para que vaya un poco más rápido, pero con más precisión, o sea, para que no tarde tanto, pues hay ejemplos de el muestreador de inferencia variacional y, bueno, si solo queremos hacer inferencia variacional, pues ahí hay unas cuantas posibilidades. El ejemplo que está ahí descrito es un autoencoder desde una perspectiva bayesiana para recuperar información, para digamos, filtrar información, ¿vale? Ahí, arriba están los datos y abajo es las imágenes que se recuperan. Bien. Y aquí hay, bueno, esto es un campo, pues hay un montón de problemas que resolver. Pues, por ejemplo, los límites del muestreador ese pues, no están explorados de forma sistemática, pues lo único que se ha visto es que funcionan unos cuantos ejemplos, ¿vale? Hay un montón de posibles híbridos, hay un montón de ideas en varias direcciones y se pueden hibridar. Bueno, de la física... O sea, las ideas que se han redescubierto para la estadística de la física son de hace 15 años. Seguro que en física se han descubierto algunas cosas de... Lo digo porque Simón es físico y se pueden redescubrir seguramente. O sea, se pueden generalizar a muchos problemas de estadística. Pues automatizar esto para que... O sea, democratizar esto para que la gente lo puede usar en lo que se llaman lenguajes de programación probabilística, usarlo en ayudas. Hay un montón de discusión sobre el significado de las distribuciones a priori en este contexto, ¿vale? Los transformers están súper de moda y hay un poquísimo hecho sobre transformers bayesianos. Hay un problema, bueno, si habéis oído las discusiones éticas de los
esto que hubo después de los modelos de lenguaje gigantes, pues básicamente la gente decía que realmente el modelo no sabía lo que estaba diciendo, ¿vale? Acierta basado en aprendizaje estadístico, pero sí, o sea, podíamos dar, con estas ideas podíamos decir que, bueno, creo que esta es la respuesta con esta probabilidad, ¿vale? Entonces se podría mitigar esa crítica que se ha hecho. Lo que he descrito de arquitectura de selección de arquitecturas ha sido para modelos ultra sencillos, ¿vale? Y para estos modelos pues es un problema, ¿vale? Y bueno, la seguridad de estos modelos es un tema crucial ahora mismo y bueno, la interpretabilidad es también una discusión. Hay un montón de gente trabajando en interpretabilidad, pero con ideas bayesianas pues se puede mejorar, en mi opinión, ¿vale? Entonces hay un montón de cuestiones que para los jóvenes y no tan jóvenes pues, pues son interesantes, ¿vale? Y vale, esto es básicamente lo que quería contar. No sé si queréis preguntar de los que estáis en vuestro despacho. Hola, hola. Y si no, seguimos para adelante. Bueno, vamos cambiando. Bueno, a lo mejor no queda ninguno. Mira, una pregunta. Ah, sí. A ver. Ah, no se me ocurre nada. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Puede ver? Sí. Vale, vamos a esperar 2 minutos mientras. Bueno, tienes que darnos las nuevas ideas de. La semana que viene yo Vale, pues vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se tiempo? Vale. El segundo trozo es intrínsecamente son redes bayesianas, está en su propio nombre. Se conoce también como modelos gráficos probabilísticos y unas cuantas cosas más. Vale, y bueno, pues básicamente es dar unas cuantas ideas sobre estos modelos. ¿Vale? Algunas referidas a decisiones, etcétera, pues no son tan conocidas o no se introducen tanto en este contexto, pero bueno, pues es material bastante estándar, como si dijésemos. Vale, pondremos un par de labs también, pero bueno, ya los pondremos, no me da tiempo a ponerlos. Vale, entonces la idea es, dentro de este flujo que hemos dicho de interpretabilidad y tal, pues hay unos modelos, esta clase de modelos es fácilmente interpretable y es explicable. Y luego, pues aparte, pues ayuda a comprender una serie de propiedades interesantes, en particular
la propiedad de independencia condicional, que es súper importante, pues se entiende fácilmente con esto. Y bueno, se pueden utilizar para clasificación, se pueden utilizar para generación, que es lo que llaman inteligencia artificial generativa ahora mismo. También se pueden utilizar para bueno, predicción. Y luego hay una parte que también es relativamente importante ahora, que son las redes de creencias profundas, que tienen una conexión con lo que vamos a explicar hoy, ¿vale? Probablemente lo expliquemos otro día. Vale, entonces el concepto está ahí descrito y bueno, es muy fácil de entender. Aquí lo que hemos puesto a la izquierda son redes dirigidas y a la izquierda son redes no dirigidas. Yo voy a hablar solo sobre redes dirigidas, ¿vale? Entonces básicamente vemos que en ambos lados hay nodos, ¿vale? Son grafos que tienen nodos. Los nodos representan variables aleatorias en ambos lados y hay arcos. O flechas. Bueno, hay flechas a la izquierda y arcos en la... Los arcos en la imagen de la izquierda son dirigidos, en la de la derecha son no dirigidos. ¿Sí? Y entonces lo que hay es un grafo y un modelo probabilístico asociado. Entonces, el modelo gráfico define una distribución conjunta, ¿vale? Pues veis que ahí tenemos 5 variables, A, B, C, D, E, ¿vale? Pues la distribución, y a la izquierda está la conjunta, que es la probabilidad de A, B, C, D y E. Y en la derecha lo mismo, tenemos 6 variables, desde A hasta F, y a la izquierda tenemos el modelo conjunto, que es la probabilidad de A hasta F, ¿vale? Entonces la diferencia está en la información que dan los arcos, ¿vale? Entonces en la izquierda la distribución conjunta tiene una distribución de cada variable condicionada a sus padres, ¿vale? Pues por ejemplo vemos que en la izquierda A no tiene antecesores y por tanto aparece como PDA, pero por ejemplo C tiene como antecesores A y B y por eso aparece en la descomposición como PDC condicionada por A y B. Y en la de la derecha pues hay que adoptar una descomposición más compleja. Básicamente pues hay que tener en cuenta bueno, una descomposición que es un poco más compleja, que como está ahí reflejada, que viene normalizada por 1 partido por Z. ¿Vale? Los objetos de la izquierda se suelen llamar redes bayesianas. Bueno, tienen otros nombres, redes probabilísticas, diagramas de influencia probabilísticos, etcétera, etcétera. En algún caso se llama redes causales cuando se incorpora información causal o quiere decir información causal, pero hay que reservar el nombre para ciertos contextos. Y los objetos de la derecha se llaman campos de Markov y bueno, son un poco más complicados. La notación, por ejemplo, en el productorio, la P mayúscula esa sub G, ¿qué quiere decir? Son los padres, los antecesores, los padres. Habría que decir madres y padres de... ¿Vale? O sea, por ejemplo, si nos fijamos en el nodo C, ¿vale? Tiene como antecesores A y B, ¿vale? Pues por eso aparece P de C condicionado por A y B. Y eso en lo que viene arriba, eso sería uno de esos Sí, los padres, o sea, los padres en el grafo del nodo C son A y B. De modo que PA es padre, no es PDA ni nada. No. PDA son, perdón, ha sido... O sea, PDA son los padres en el grafo del nodo XY. Pues, por ejemplo, otro ejemplo sería el D tiene como padre a B, por eso es PDD condicionado por B. Vale, entonces solo hablamos de dirigidas. Ya hemos puesto esto. Y bueno, pues con 2 nodos tenemos varias posibilidades. O sea, la distribución es siempre, la distribución global es la conjunta, y como no hay flechas, tenemos sería PDA por PDB. O sea, A no tiene padre, por eso es PDA. B no tiene padre, por eso es PDB. Pero, por ejemplo, en la segunda,
A no tiene padre, por eso aparece P de A, y B, pero B tiene padre, que es A, por eso aparece P de B condicionado por A. ¿Vale? Y en el de abajo es B no tiene padre, P de B, P de A condicionado por A. Vale, importante que la estructura que reflejan, pues ausencia de flechas, hay independencia, ¿vale? En este caso A y B, pues en el primero A y B son independientes, y luego, bueno, pues de unas a otras, pues nos movemos, o sea, por ejemplo, en el caso, podemos invertir flechas, hay varias operaciones que son importantes, bueno, pues, o sea, del grafo segundo al tercero pasamos simplemente aplicando la fórmula de Bayes. Lo mismo con 3, ¿vale? El único que, bueno, el más importante o el más interesante es el cuarto. A ver, no, sí. A ver. Bueno, debería decir cuarto, ¿vale? Ahí pues el tercero pues el cuarto. A y C son condicionalmente independientes dado B, y eso es un concepto fundamental en todo esto, ¿vale? Básicamente lo que viene a decir es que si conocemos B, A no aporta información sobre C y C no aporta información sobre A. También decimos que B separa A y C, ¿vale? Vale, y luego el grafo da información estructural o información cualitativa sobre las relaciones de información entre las distintas variables, pero aparte de esa información hay que construir pues unas distribuciones en los nodos. Digamos que hay que construir, o sea, una vez que hemos acordado el grafo, pues tenemos que construir PDA, PDB condicionado por A, etcétera, etcétera. Vale, pues en el caso de discretos, digamos que habría unas tablas de probabilidad, algo de este estilo. Vale, pues por ejemplo, vamos a suponer que todas esas variables A, B, C, C solo tienen dos casos posibles, A y no A, pues necesitaríamos, por ejemplo, en el nodo A, pues una tabla de la forma, bueno, pues la probabilidad de que A valga A es 0,2 y que valga no A, lógicamente sería 0,8. Y lo mismo en las tablas, en las probabilidades condicionadas. Vale. Bueno, puesto, digamos, cada tabla en su nodo, pues tendría un aspecto como ese. Y luego lo importante es que, bueno, es importante remarcar que no es, este ejemplo es discreto, pero puede ser no discreto, como veremos varios ejemplos después. Vale, como digo, la propiedad de independencia condicionada es importante y ya, bueno, pues lo hemos expresado, pues o sea, básicamente A y B son independientes dado C, si, bueno, pues esas dos condiciones. Básicamente que si conocemos C, A no aporta información sobre B o B no aporta información sobre A. Podéis mentalmente quitar la C y tendríamos las definiciones habituales de independencia. Decimos que A y B es independiente si PDA condicionado por B es igual a PDA o PDA y B es PDA por PDB. Y lo representamos así. Y toda la manipulación esta o sea, hay axiomas, etcétera, etcétera, que son muy importantes, da lugar al concepto de separación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y hay toda una historia. Vale, pues hace, pues, no sé, pongamos 10, 15, bueno, 15 años, pues hubo mucho interés por estas propiedades, etcétera, que son muy importantes. Y más importante aún, en mi opinión, es que todo lo que hacemos en estadística, si os fijáis por un momento, decimos, tenemos una muestra, o sea, dados los parámetros, tenemos una muestra de variables independientes idénticamente distribuidas, ¿vale? Pues esas variables son dada los parámetros son condicionalmente independientes, o sea que es un concepto fundamental. Y digamos que usamos ese tipo de pensamiento, esa idea de variables condicionadas independientes dadas los parámetros, o I y D dados los parámetros, pues se debe justo a esos teoremas de representación de Finetti de hace pues como unos 90 años, ¿vale? Que son fundamentales y básicamente lo que dice es que hay una familia de variables condicionalmente independientes, entonces las podemos representar bueno, según el teorema de Finetti con un modelo paramétrico, ¿vale? Eso subyace a todo
trabajo que se hace en estadística, en aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Muy importante. Y bueno, como ejemplo un poco más concreto, vale, un texto de este estilo, pues digamos que esto sería un texto médico que se puede representar como un diagrama probabilístico, de influencia probabilística, una red bayesiana con algo de este estilo. Vale, pues decimos, por ejemplo, que hay cosas del estilo de como es esto, visitar Asia, pues hace más probable que tengamos tuberculosis, fumar es un factor de riesgo para bronquitis y cáncer de pulmón, no sé, una radiografía no nos permite distinguir entre tuberculosis y cáncer de pulmón, y una disnea, una complicación respiratoria, pues no nos permite distinguir entre tuberculosis, cáncer de pulmón y bronquitis. Vale. ¿Y TOR-LC qué quiere decir? Es que, bueno, los nodos hasta ahora que hemos visto eran circulitos o elipses, ¿vale? Este tiene un doble círculo que es un nodo determinístico, ¿vale? Y básicamente lo que dice es un nodo determinístico que es tener tuberculosis o cáncer de pulmón, ¿vale? Y básicamente es determinístico, las probabilidades que van a aparecer son 1 o 0, ¿vale? Si tienes tuberculosis, la probabilidad de tener tuberculosis o cáncer de pulmón es 1. Si tienes si tienes cáncer de pulmón, la probabilidad de tener tuberculosis o cáncer de pulmón es 1. Y si no tienes ni tuberculosis si tienes las dos, la probabilidad es 1. Y si no tienes ninguna de ellas, pues la probabilidad de tener tuberculosis o cáncer de pulmón es 0. ¿Vale? Básicamente, o sea, en la descripción semántica que aparece aquí, pues no nos permite, o sea, ninguno de estos dos diagnósticos, o sea, ninguna de estas dos pruebas, una radiografía con una mancha o que tengas una complicación respiratoria, no nos permite distinguir ni entre tuberculosis, y por eso los ponemos juntos de esa manera. Vale. Bueno, las tablas, y en la línea de, pues por ejemplo, dyspnea, que aparece aquí como D, bueno, pues tiene 2 padres en el grafo, y entonces ponemos las probabilidades que necesitaríamos es PDD condicionado por O y B. Vale, y esto, bueno, pues esto ya es de esto es un ejemplo de libro, pero esto ya es un problema real de un problema de hipertensión y que hicimos, ¿vale? Para un sistema ¿vale? Y bueno, ahora estamos haciendo cosas de estas en cáncer y tal, ¿vale? Y aquí básicamente lo que queremos es, hipertensión es un factor fundamental para predecir enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí se refleja, en azulito, en morado, se reflejan, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dicen? Condiciones médicas, ¿vale? En rosa o en naranja se reflejan factores no modificables como la edad, o el sexo, o bueno, el género. Y esto es antes de la ley trans, ¿vale? O el nivel socioeconómico, el nivel educativo, y los en blanco serían factores modificables, factores de riesgo modificables para pues por ejemplo, el índice de masa corporal, o el fumador, ser fumador, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es establecer relaciones para intentar predecir, el uso de esto sería, pues dadas ciertas condiciones que afectan a la hipertensión, pues qué factores puedo modificar para que mi probabilidad de hipertensión sea menor, y bueno, básicamente ese sería el objeto de este tipo de cuestiones. En el BMI
Se quedó colgando la pregunta. Sí, vale, lo leí, de hecho, leí. ¿Por qué no se divide por la altura al cubo en vez de Vale, pues leí y de hecho, bueno, igual sería un proyecto interesante. Hay bastantes críticas del estilo, bueno, de usuarios naif como nosotros, pero médicos también lo critican bastante, entonces sería, bueno, sería tal vez de interés. Hay otros índices, ¿vale? Pero pues la OMS ha adoptado ese e incluso va más allá porque usa el BMI o el índice de masa corporal, tiene 4 niveles de corte para decidir si una persona es, entre comillas, normal, tiene sobrepeso o es obesa o tiene por debajo de peso, underweight, ¿vale? Que no sé cómo se traduce. O sea, si pesa demasiado poco, ¿vale? Tiene cierta correlación, ¿vale? Resume ambas cantidades, pero sería... Por cierto, una posible aproximación sería meter las dos variables, o sea, en un modelo de estos, meter las dos variables, la altura y el peso, ¿vale? Y ver si alguna de las variables que aparece en un modelo de red neuronal, pues las integra en algo parecido al... O sea, el modelo debería aprender el índice de masa corporal u otra combinación pues más interesante. Vale, esa sería una posible aproximación. Mi pregunta viene directamente porque mirando a tenistas, ¿no? Como fan de Nadal, hay tenistas que son muy altos, ninguno está gordo, por supuesto, pero hay tenistas que son muy altos y están muy chupados. Sí. Y les da un índice de masa corporal alto. Mientras que la gente bajita, que está más rellenita, le da un índice de masa corporal. Probablemente, bueno, los deportistas son personas excepcionales que se saldrían de... Esto es para el común de los... Bueno, para personas como César o como yo. Vale. Pero sí, también ocurre... Bueno, yo he leído cosas del estilo... pues eso. Para un índice de masa corporal para un futbolista tipo Cristiano Ronaldo sería inaceptable para creo que era para un maratoniano, ¿vale? No, pero yo me refería a las estaturas. Una persona que mide 1,50, aunque esté rellenita, le va a dar un índice de masa corporal bastante bajo. ¿Cuál era la definición? Masa partido por altura al cuadrado. ¿Cómo? Masa partido por altura al cuadrado. En vez de altura al cubo. Vale. Pero claro, depende mucho, o sea, no te sirve, es un solo valor y mucha gente coincide en que no puedes reducir el estado de salud de una persona a un solo número. Entonces, por eso te da eso de que tienes un deportista que es fuera de serie, que está en un estado de salud estupendo y una persona con ese mismo índice de masa corporal está en unas condiciones de salud, paupérrimas, Eso es un tema de debate, ¿vale? Es un tema de debate, pero los médicos lo usan y... Es informativo, pero no es identificativo. Pero bueno, sí, en cierto modo sí sirve para segmentar a la población en 4 grupos y a lo mejor a los que están obesos no les hacen un seguro de salud o de hecho, un seguro de salud. Cristiano Ronaldo te sale normal y ni siquiera cerca de... Claro, pero 25. Si se lo haces a alguien de halterofilia, por ejemplo, que suelen ser gente con mucha más masa muscular. Si es bajito, seguro que le da normal. Depende, claro, pero para pero para sus alturas tendrá un índice de masa corporal bastante desviado. Por ese es el problema, que estás reduciendo todo en un solo número. Bueno, el caso es que es un problema estudiable. Pero sí. Vale. Bien, bueno, esto es otro ejemplo que hicimos para Iberia también, y aquí ya aparecen, bueno, una vez construido tal, aquí aparecen ya variables continuas, ¿vale? Y esto es otro ejemplo, esto es también para la agencia estatal, y aquí pues tiene una estructura, pero es como si, o sea, pensar que esta red se va repitiendo. Bueno, César está muy interesado porque está haciendo un proyecto relacionado. Pero ahí veis que aparecen distribuciones normales, etcétera, etcétera, tal. O sea que el mundo es discreto y continuo. Vale, aquí, bueno, una de las ventajas que tiene, aquí está puesto en teoría, pero bueno, ya me lo salto, pero una buena reflexión es, una de las cosas que esto interesa, porque es interesante, es por la economía de
asignación de variables que hay que hacer, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, podemos hacer una cuenta rápida. Imaginad una red como esta, que es la que habíamos puesto de juguete antes. Aquí hay... ¿qué iba a decir? Sí, hay 8 variables. Imaginad que cada una puede tener 2 valores, 0 o 1, ¿vale? O sea, una persona ha estado en Asia o no ha estado en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, hay 8 variables, ahí tiene 2 valores. Tendríamos la variable conjunta puede tomar 256 valores, 2 a la 8, ¿no? Y tendríamos que asignar 255 probabilidades. Tienen que sumar 1, entonces tenemos que asignar, o sea, si lo hiciésemos sin estructurar, 255 probabilidades de dimensión 8, ¿vale? Que es, pues nadie puede hacer eso, ¿vale? Si lo hacemos teniendo en cuenta la estructura, pues si hacemos algunas cuentas, pues por ejemplo en este nodo tendríamos que sacar solo una probabilidad, ¿vale? Una persona ha estado en Asia y con probabilidad complementaria no ha estado en Asia, ¿vale? Eso lo sacamos de estadísticas de viajes, de turismo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que aquí habría que hacer una. Aquí, por ejemplo, habría que sacar la probabilidad de tuberculosis dado que está en Asia y la probabilidad de tuberculosis dado que no está en Asia. Sería 1 más 2. Bueno, eso serían 3, 4, 6, 8. Aquí son 4, 12. Aquí otras 4, 16. Y aquí 2 serían 18. Serían 10, aquí, o sea, con esa descomposición solo tenemos que asignar 18 probabilidades de dimensión 1. O sea, son 255 de dimensión 8 frente a 18 de dimensión 1. Lo de la izquierda es imposible, esto nos lleva tiempo y hay que, bueno, investigar, etcétera, trabajar un poco con expertos tal o con datos, pero es manejable. ¿Vale? O sea, básicamente la izquierda nos despiden del proyecto, la derecha lo podemos hacer, lo podemos acabar. ¿Vale? Vale, entonces, una vez que hemos construido este grafo y hemos construido, o sea, los arcos, o sea, hemos construido el grafo, los nodos y los arcos, y hemos construido las distribuciones en los nodos, esto lo usamos pues, para varias cosas, ¿vale? Lo más importante es que, bueno, por ejemplo, el ejemplo típico sería, hemos construido, imagina que hemos construido este modelo y lo tenemos en un sistema, nos llega una persona con a urgencias, con una persona con la complicación respiratoria y nos dice que ha estado en Asia hace poco. Entonces queremos sacar las probabilidades y antes de que nos dé más información se desvanece. Entonces queremos sacar las probabilidades de las distintas enfermedades dado que ha estado en Asia y tiene la dispnea. ¿Vale? Entonces eso querría decir, bueno, inicialización se refiere a tener esto preparado para que sea. Evidencia en este caso quiere decir absorber la información de que tiene dispnea y Asia, ¿vale? La acumulamos, la propagamos para hacer los cálculos que nos interesen y luego podemos hacer cosas como formular hipótesis. Yo sé que ha estado en Asia y disnea, ¿vale? ¿Qué ganaría si además soy capaz de ver su historial como fumador? Hacer hipótesis y propagar eso. Ese tipo de hipótesis nos permite planificar la investigación sobre ese paciente, ¿vale? Pues me puedo plantear, ¿qué me va a reducir más la infección? O sea, yo he sacado ya la probabilidad de, dado que ha estado en Asia y la disnea, ¿cuál es la probabilidad de cada una de las enfermedades? ¿Vale? Pues yo me puedo plantear, y tengo todavía bastante incertidumbre, me puedo plantear, ¿me va a reducir más la incertidumbre el saber hacerle unos rayos X o saber su historial como fumador, etcétera? ¿Vale? Y luego el último uso típico de esto, o sea, planificación de la investigación del médico o del analista de inteligencia o de quien sea, ¿vale? Lo último es, una vez que ya hemos cerrado el caso, ¿vale? Y comprobamos después de análisis, etcétera, que tenía realmente, pues no sé, solo tuberculosis, pues ¿cuáles fueron los hechos que más influencia tuvieron? ¿Tiene más influencia
haber sabido que, o sea, tuvo más influencia ¿cómo se dice? Que estuvo en Asia o que tenía la disnea, ¿vale? Sobre el hecho de, ¿vale? Eso básicamente es, la forma de hacerlo es, suponemos que no conocemos ese trozo de información de Asia y vemos cuál es el cambio en la distribución de probabilidades sobre las distintas enfermedades. Y vemos la distancia de Kullback-Leibler entre la distribución, sabiendo que estuvo en Asia, o la distribución no sabiendo ese hecho, ¿vale? Entonces, en definitiva, todas estas preguntas que son las típicas que se haría un médico o haría un análisis de inteligencia se pueden resolver haciendo queries probabilísticas a esta estructura, ¿vale? Y de hecho desde el punto de vista matemático son triviales, son preguntas triviales, ¿vale? Por ejemplo, esta es la que estaba diciendo. Bueno, tenemos este modelo expresado y queremos saber la probabilidad de una enfermedad, dado que ha estado en Asia y tiene la disnea, ¿vale? O sea, trivialmente eso es la conjunta P de X A D partido por la marginal P de AD, ¿vale? Y esto lo podemos hacer, esto es sumar y multiplicar, es súper fácil. Lo que pasa es que o sea, las sumas son tan grandes y tal que computacionalmente es muy complicado. Y bueno, entonces la idea es que por fuerza bruta no lo podemos hacer y tenemos que hacer, pues hay distintas ideas para hacer esto de manera eficiente, ¿vale? Bueno, pues una posibilidad es aprovechar la estructura. Bueno, ahí están escritas unas cuantas ideas. Bueno, pues, y hay toda una serie de algoritmos, ¿vale? Y incluso los algoritmos estos son bastante complejos y llega un momento en el que, bueno, como nos ha ocurrido tantas veces en estas sesiones, pues tenemos que usar simulación, ¿vale? Y el método de simulación principal que hay es el de Gibbs, ¿vale? Como inciso, como KitKat, estos modelos a veces se utilizan como modelos generativos. Esto es un concepto, pues una de las palabras que flotan en estas semanas son inteligencia artificial generativa, pues básicamente es generar ejemplos de algo que nos interese. Pues muestrear de una red es generación, ¿vale? Vale, un recordatorio de lo que es el muestreador de Gibbs. Y bueno, pues acordaos que para hacer el muestreador, recordemos que para el muestreador de Gibbs, básicamente la idea, la repetimos ya, es queremos muestrear de una distribución pi que tiene p componentes o p dimensiones. Esto es muy difícil y vamos a suponer que somos capaces de muestrear. O sea, imaginad que eso es difícil, no sabemos hacerlo, pero tenemos un mecanismo para muestrear de la variable S dadas las otras. Aquí se vuelve a ser el menos S que mencionamos antes, ¿vale? Que nos había salido ya hace unas semanas. El KitKat, perdona. Es un momento KitKat, ¿vale? Es un recordatorio, ¿vale? Entonces las capas esas no tienen nada que ver. Yo estaba intentando ver. No, simplemente es como en la publicidad, ¿no? El movimiento KitKat para, bueno, pues eso, para que preguntes tú y recuperar la frescura mental. Vosotros, yo ya estoy un poco quemado. Entonces, o sea, supongamos que podemos muestrear de S dadas las otras, ¿vale? Entonces, el muestreador de Gibbs ya lo hemos hecho, inicializamos arbitrariamente e iteramos hasta convergencia. Muestreamos de X1 dadas las otras y actualizamos X1. Muestreamos de X2 dadas las otras variables y actualizamos X2, etcétera. Muestreamos de la pacing. Entonces, eso, bueno, pues ya dijimos que bajo ciertas condiciones tenemos garantizado que converge a la distribución. Una vez que ha convergido, recogemos muestras de la distribución que nos interesaba, que no sabíamos hacerlo en principio. Bueno, ya hemos visto
que eso es, a veces lo podemos realizar y a veces no lo podemos realizar. Por ejemplo, hoy, la sesión de esta mañana, empezamos con una red neuronal y algunos de los pasos sí los podíamos hacer por GIPS, pero otros no. ¿Vale? Bueno, pues ocurre que en las redes de creencias o redes bayesianas o diagramas de influencia probabilísticos, etcétera, como lo queremos llamar, las condicionales son fácilmente calculables y tienen una estructura. Pues básicamente, si hacemos el ejercicio que hacemos para ver si GIPS es aplicable, pues básicamente aquí tendríamos que quitar, o sea, pondríamos todo el troncho de la distribución conjunta, ¿vale? Si quitamos todos los, o sea, quitaríamos todos los términos en los que no apareciese el XJ y veríamos que es simplemente, son los términos en los que, bueno, es el término de XJ, o sea, la probabilidad de XJ dados los padres, y todos los términos en los que XJ, perdón, los términos asociados a todos los nodos en los que XJ es, todos los términos de los que XJ es padre del término correspondiente, ¿vale? O sea que si XJ es padre, está entre los padres de IJ, pues tendríamos que preservar ese. Los demás los quitaríamos. Entonces, básicamente, dejamos eso, fijamos el XJ y acoplamos una cantidad, esta cantidad alfa para normalizar. ¿Vale? O sea que es bastante sencillo el análisis y general el análisis. Perdona, ¿y la notación producto con la XJ y como subíndice, eso qué quiere decir? ¿Con la XJ? Como subíndice, la XJ mayúscula, ¿eso qué quiere decir? En el primer término de la derecha. En el primer término de la derecha. Donde tienes el producto. Sí, son los padres de el pi. No, son los padres. Pi es padres. No es producto. No, vale. Son los padres. ¿Vale? Antes era pa, ahora es pi. ¿Vale? Y entonces son los padres de X. Son los padres de. Sí. Sí, son los padres de XJ. Son los padres de XJ. ¿Vale? Okay. Vale. Y en el segundo sí es un productorio y ahí estamos poniendo todos los términos en los que XJ es padre de un nodo y subj. Okay. Vale, gráficamente lo que tenemos es tenemos el XJ como nodo señalado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta los padres de XJ, ¿vale? Pero también los hijos, ¿vale? Porque en todos ellos aparece XJ, la variable XJ, ¿vale? Todos los demás los quitamos y luego para completar, para que sea una probabilidad, pues añadimos una constante para que sume 1. O sea que es bastante fácil de analizar. Y es general, aquí es genérico. ¿Vale? Ahí está hecho el análisis con las constantes, etcétera. Y el caso es que, bueno, ahí está puesto en un ejemplo, pero aquí, si os fijáis, ese es la expresión que habíamos dicho, es la distribución de A dados los antecesores, pues es una constante, es P de A, tal, y aquí están todos los hijos de A, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo mismo en las otras. Y las constantes solo hace falta calcularlas la primera vez que pasemos, solo hace falta calcular las constantes. O si somos perezosos y no queremos calcular las constantes esas, pues podríamos hacer un paso metrópolis. Vale. O sea que es bastante. Vale, algunos comentarios finales, ya acabamos. Bueno, pues que esto se completa con nodos de decisión, ¿vale? O sea, un ejemplo como este, bueno, a ver, un ejemplo un poco más completo. Un ejemplo como este, allí tendríamos los nodos de azar, igual que antes, ¿vale? Nodos de incertidumbre con flechas, pero aquí nos aparecen otros objetos que se refieren a toma de decisiones y a evaluación de esas decisiones. Básicamente en este ejemplo lo que estaríamos diciendo es que
tomamos una decisión de evacuación de una zona amenazada, conociendo una predicción, ¿vale? Alguien nos ha hecho una predicción, ¿vale? Esa predicción está relacionada con el fenómeno atmosférico que se va a producir, era un huracán en este caso, ¿vale? Pero o sea, tomamos esa decisión sin saber si va a tocar el huracán o no, ¿vale? Y finalmente, lo buena que es esa decisión, la tomamos dependiendo de la decisión que se ha tomado y de la incertidumbre que... O sea que la decisión de evacuar una ciudad, las utilidades la utilidad que tiene esa decisión, pues va a depender, las consecuencias de esa decisión dependen de esa decisión y de cómo se resuelva la incertidumbre. Si yo evacúo la ciudad si no evacúo la ciudad y pasa el huracán, pues se producen, aparte de destrozos materiales, pues puede haber muertes, etcétera. Y en otros casos. Vale, comentarios adicionales. Hay una parte importante que es cómo aprender la estructura, y para eso hay decenas de métodos. Vale, y bueno, eso está relacionado con... También hay una relación con el descubrimiento causal e inferencia causal, que eso ya, bueno, pues ahí hay unos cuantos vídeos si alguien los quiere ver. Hay una parte que es la estructura el aprendizaje de la estructura, y luego, una vez que se ha fijado la estructura, aprendizaje de las distribuciones en los nodos es un problema estándar de estadística. Son modelos estándar de estadística. Esta es una herramienta que está muy bien para estas cosas, muy fácil de utilizar, con un montón de ejemplos. Y luego hay una cosa que se llaman redes de creencias. Hemos visto redes de creencias, hay otra cosa que se llaman redes de creencias profundas, ¿vale? Que son modelos de aprendizaje automático pues, relativamente recientes, que bueno, el nombre es quizás un poco engañoso, pero lo que ocurre es que dentro de esas redes profundas se incluyen unas redes como las que hemos visto, más otras capas, ¿vale? Y se llaman, pues eso, redes, y que las veremos si Dios quiere.